el establecimiento hispano en Chiloé. La otra cosa que sobre este punto llama la atención es que la mayoría de los españoles que se establecieron en Castro eran españoles del norte. Eso debe hacer pensar en el plano de la cultura lo que pudieron haber hecho los españoles del norte. Fíjense que eran vizcaínos, eran de la zona de los Países Vascos, eran castellanos viejos. Había un par de extremeños y había un par de sevillanos, que eran los meridionales, pero normal, el grueso eran españoles del norte. Fíjense que se decía, por ejemplo, que Chiloé se distinguía del resto del reino de Chile, en cuanto a españoles, en que aquí eran los españoles más rubios y de ojos claros que en el resto del país. Cuando llegaron los holandeses también se decía, los holandeses son tan rubios como los españoles de Chiloé, es un dato anecdótico, digamos, que habla de esa primera generación de españoles que estuvo aquí. Si eso podemos decir de los españoles que vivieron aquí, también podemos decir muchas cosas que no es el caso de decirlo ahora, pero se puede suponer que se conoce, los historiadores conocemos, cuál era la mentalidad de estos españoles, cuáles eran sus actitudes y motivaciones de estos españoles. ¿Por qué vinieron a Chiloé? Lo sabemos. Aquí había posiblemente oro, se decía eso, posiblemente hay oro en Chiloé por las apariencias de la tierra. Puede ser una curiosidad. ¿Qué puede haber mostrado la tierra que haya que suponer que aquí había oro? En ese entonces los españoles eran muy curiosos, digamos. Leían en el paisaje lo que el paisaje les podría ofrecer en cuanto a riqueza. Fíjense que para las zonas tropicales los españoles siempre relacionaban la existencia de arañas peludas con el oro, porque todavía se estaba con esa mentalidad un poco medieval, un poco moderna, como en tránsito, y había mucho mito medieval que actuaba en esa visión que los españoles tenían sobre las cosas americanas, y de allí también mucha conclusión que hoy día no pueden mover a risa. Pero así era. Y la otra cosa que los españoles buscaron en Chiloé, como en todas partes, era la mano de obra. Aquí había una numerosa población indígena y por lo tanto una posibilidad de encomiendas y por lo tanto una mano de obra que, como se decía en la época, permitía sobrevivir o permitía, como se decía, llevar pan a la mesa, es decir, poder mantenerse aquí con esa mano de obra. Pero si eso podemos decir de los españoles, que uno puede hallar una penetración en la mentalidad de los españoles extraordinariamente bien hechas, por ejemplo en el libro de Bartolomé de Benassar, Los españoles, así se llama, o en ese otro libro precioso de Américo Castro, Origen, Ser y Existir de los españoles, y uno sabe qué es lo que los mueve, cuál es su visión de mundo, qué es lo que proyectan para el caso americano, y casi no hay misterios. Yo diría que para el caso de los españoles casi no hay misterios para nosotros de saber cómo pensaban y cómo actuaban. El problema que yo veo aquí es otro. El problema es que el otro protagonista es el indio. Si de los españoles podemos decir muchas cosas y dejar con cierta claridad el por qué se establecieron en Chiloé, no sabemos casi una palabra de los indígenas. Todo lo que se ha escrito sobre los indígenas de Beliches y Payos, de la Isla Grande, son miradas españolas. Desgraciadamente el indio era ágrafo, no dejó escritos, no supo decir quién era. Y los españoles miraban a los indios como en todas partes, es decir, con una visión eurocéntrica. Y más que eso, con un prisma cristiano, de modo que los indios eran una gran masa de bárbaros o de infieles
o de más suavemente gentiles. Pero no había en los españoles la posibilidad, porque venían hechos con un pensamiento europeo y cristiano, no había la posibilidad de poder dar cuenta cabal de qué cultura tenían los indios y cómo era la visión de mundo que los indios tenían. Y en este punto, a diferencia del anterior, es decir, a diferencia de lo que nosotros sabemos de los españoles, porque tenemos la mentalidad, además de conquistadores, todavía seguimos mirando a las minorías de esa manera, venimos con la gruesa raíz europea y la raíz india la tenemos muy debilitada, como cortada, como truncada a través del tiempo. Y casi podríamos decir que ese indio que llevamos dentro nos llama y nos pide. Immer Musik, Katarakto